Tienes un pelito corto de este lado, adelante. ¿Qué vamos a hacer con ese pelito ahí? Un poquito de fijador. Y ya, ahí también. Y puede beber agua cuando usted desee. De ahí a ahí se llama. Ah, pero este con... Ujú. Sí, tenemos un branding, esto es marketing. Los detalles. Los detalles. Así mismo. Hello, hello. Acompáñame a conversar de ahí a ahí con gente que inspira. Ay, 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 bueno, para mí es más que un placer tener a mi lado, a mi izquierda, al señor Alfredo Pacheco Osoria, abogado de profesión, político activo de larga data con más de 30 años de experiencia, primero militante en el Partido Revolucionario Dominicano y luego pasa a las filas del Partido Revolucionario Moderno. E históricamente el único que ha sido presidente de la Cámara de Diputados 2 veces en periodos distintos. Para mí es más que un placer tenerlo aquí conversando conmigo de ahí a ahí. Muchas gracias por la valiosa invitación y espero que podamos tener desde aquí una buena conversación que sea de interés de los amables amigos que te siguen y que siguen todo tu esfuerzo y tu trabajo. Gracias, yo estoy segura que sí. Vamos a romper el hielo antes de comenzar con esta interesante conversación. El presidente del consenso, así lo catalogan sus colegas de su partido, pero también colegas de partido de oposición. ¿Cómo se logra hacer o tener esa dinámica en un ambiente donde convergen distintos partidos políticos? Mira, el lograr consenso en leyes tan difíciles como te puedo señalar, que si no fue la más difícil de todo el tiempo que yo he tenido como presidente de la Cámara y como diputados, la ley de extinción de dominio, porque era una ley sobre la cual había muchas expectativas al momento de que muchos sectores la querían, pero además de quererla, habían sectores que temían por los excesos que se podían hacer contener en ella, y entonces esa era una ley de bastante peligro. Sin embargo, de manera espectacular, en la Cámara de Diputados esa ley pasó con los votos de todos los legisladores que en ese momento estuvieron presentes y de todos los partidos políticos, del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de los diferentes partidos emergentes que hay en la República Dominicana, y logramos un amplio consenso. Desde luego no fue el trabajo de una sola persona. Yo tengo que resaltar que contribuyó enormemente el senador Antonio Taveras, que contribuyó enormemente el diputado que presidió la comisión, que fue Elías Báez. Y lograr consenso en esa ley, cuando lo logramos, yo dije, me gradué de presidente de la Cámara, a pesar del tiempo que había tenido ya como presidente de este hemiciclo. Dije me gradué porque la verdad es que había sido la prueba más difícil. Lograr un relativo consenso con la aprobación de un proyecto como el del Código Penal, sí, que es un proyecto que tiene tantas aristas, y nosotros logramos que la inmensa mayoría, ahí no logramos la votación de todos, pero la inmensa mayoría de los legisladores le brindó su respaldo, de todos los partidos políticos, aunque hubo 10 o 12 legisladores que no respaldaron la pieza, pero indudablemente que es una ardua labor. Y la pregunta tuya, ¿cómo lo logramos? Sencillamente tratando de comprender las inquietudes que tiene cada quien, las expectativas que tiene cada legislador en torno a un proyecto determinado, y haciéndole ver la realidad de lo que puede venir en caso de que no sean parte del consenso. ¿Qué es lo que puede venir? Bueno, que las piezas se tronchen en el momento de poder fructificarlas, y siempre es importante lograr
aprobar piezas o proyectos de ley, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros decimos que la magia de hacer el consenso es tratando de llenar las expectativas de todos y tratando de saber que las leyes no son perfectas. Aunque muchos sectores de la sociedad quieren leyes perfectas, no hay ley perfecta. Hay leyes posibles. ¿Por qué? Porque necesitamos en una gran cantidad de leyes que son las denominadas por la Constitución leyes orgánicas, necesitamos una mayoría especial que ahora, como hay un liderazgo tan fuerte en la Cámara de Diputados, perdonándome la inmodestia, es mucho más fácil, pero hay momentos en que las bancadas están muy divididas y entonces hay que tratar de, en una ley, darle a cada quien una parte, lo que le interese para poder lograr pasar la ley y para poder lograr los consensos. Desde el momento que ingresó al Congreso por vez primera, ¿qué tiempo tiene en total? ¿Cuántos años? Fue en el 90 y tenemos que sacar ese 94, Leila. En el 94. 31 años. Yo llegué al Congreso en el 1994. Recuerdo que yo había sido, durante el periodo anterior, regidor. Entonces estaba exactamente al frente cuando crucé para la Cámara de Diputados, que gracias a Dios y al respaldo que me dieron mis compañeros de partido, en ese entonces Partido Revolucionario Dominicano, fui el más votado de ese proceso electoral, que no era un proceso de voto preferencial. Sencillamente se escogía dentro del partido y por los votos que tú sacabas en el partido, entonces te daban una numeración en la boleta. Yo fui el más votado de todo el territorio nacional. Y recuerdo que pasé en una posición bastante cómoda como diputado, prácticamente desde que se comenzaron a contar los votos, porque era de lista, votación de lista, ya yo estaba electo, pero en el proceso electoral interno pasé mucho trabajo, pero finalmente logré que mis compañeros me llevaran de ser un candidato a regidor, que también obtuve una buena mayoría, a convertirme en el diputado más votado de todo el territorio nacional. Hablando de los procesos difíciles que usted ha pasado, porque yo tengo mi guión, pero quiero fluir conforme lo que usted me va diciendo. Yo recuerdo la historia de un momento un poco convulso, o sea, que se creó en la Cámara de Diputados cuando al momento de querer elegir la presidencia en el 2003, eso yo de niña me acuerdo y para mí yo me siento estoy como tan especial de tenerle usted a mi lado ahora, porque yo recuerdo ese momento. Bueno, eso pasa en los parlamentos, eso es parte del parlamento. Sí, del parlamentarismo. Eso es parte del parlamentarismo. Pero lo interesante es cómo se impusieron para que usted presidiera. En esa primera oportunidad usted fue el más votado. Sí. Y ya en esa segunda oportunidad... Mira, era un momento, Leila. Yo honestamente, después que pasó el hecho, casi nunca he hablado del hecho. Okay. Voy a hacerlo ampliamente, si tú me lo permites, claro que sí, aquí en este podcast. Sí. Prácticamente, no por primera vez, pero lo voy a detallar bastante después de muchos años. ¿Qué pasó? Yo aspiré a la presidencia de la Cámara por primera vez en el año 1998. Wow. 1990, hace mucho. Sí. Entonces, no logré ahí una gran mayoría y entonces fueron dos candidatos a la presidencia de la Cámara, Winton Arnaud y Rafael Peguero Méndez. En ese momento, por una situación que se armó, aunque el PRD era mayoría y llevaba a Winton Arnaud, Peguero Méndez, que también era del PRD, se impuso con la presidencia de la Cámara. Ahí yo me quedé prácticamente sin equipo en la Cámara. Yo había sido parte del equipo de Peguero Méndez. Y entonces a Peguero Méndez lo expulsaron del partido. Y entonces yo comencé ahí a asumir un verdadero liderazgo. Y ya para el 99, entonces yo puedo decir que contaba con una amplia mayoría de diputados que me apoyaban, con lo que yo pude haber logrado la presidencia de la Cámara. Sin embargo, el candidato a la presidencia de entonces, el ingeniero Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Moderno, y el presidente del partido me pidieron que dejara la candidatura para que apoyáramos una candidatura reformista.
en ese momento la doctora Rafaela Alburquerque. En 1999 nosotros teníamos esa necesidad de recuperar nuestra supremacía en la Cámara. Bueno, pues yo accedí con mucho agrado. Para el 2000 ganó Hipólito Mejía la presidencia y yo tenía una segunda aspiración, era la segunda vez que aspiraba, y entonces tuve que desistir de mis aspiraciones porque el presidente electo ya de entonces, Hipólito Mejía, ya no era candidato, era presidente electo, me pidió que apoyáramos de nuevo para un segundo mandato a la doctora Rafaela Alburquerque y eso hicimos. En el 2001, que también aspiré, con una buena mayoría, el presidente Mejía, ya con un año de ejercicio, me dijo, no podemos desestabilizar el gobierno. Vamos a darle de nuevo la presidencia a los reformistas. Y yo accedí bajo el compromiso de que en el 2002 me iban a dar la oportunidad de yo ser presidente, no porque quisieran, sino porque yo tenía una gran mayoría de diputados y ya la doctora Alburquerque había ejercido 2 o 3 años de legisladora. Vino el proceso electoral de medio término, que en ese entonces los legisladores se elegían en un periodo diferente al presidente de la República. Se eligieron de nuevo los diputados. Yo fui el tercero más votado del país. Y entonces, obviamente, dentro de los legisladores que resultamos electos, yo tenía una gran simpatía porque se entendía que ya la doctora Alburquerque no volvía más porque su partido había sacado muy poca cantidad de diputados, unos 20, 22 diputados. Y entonces yo fui candidato a la presidencia y increíblemente ya pasado el 10 de agosto, cerca de la elección, finalmente fui convencido nuevamente por el presidente Mejía de que desistiera de mis aspiraciones, contando con una amplia mayoría. Yo tomé la decisión de desistir. Entonces, eso fue en el 2002. Cuando vino el 2003, el presidente Mejía me pidió lo mismo. Y entonces todo el mundo sabe en República Dominicana que yo soy un hombre de un temperamento un poquito fuerte. Sí. Y yo, con mucho cariño y bajo siempre guardando la disciplina, pero le dije al presidente Mejía que yo no podía retirarme porque ya me había retirado en 4 ocasiones más. Y para resumirte la historia, llegué siendo el candidato de mi partido porque mi partido me eligió. El presidente del partido validó la elección como candidato a la presidencia de la Cámara. Mi partido tenía mayoría. Sin embargo, legisladores vinculados al gobierno del presidente Mejía decidieron respaldar nuevamente a la doctora Alburquerque, mi gran amiga, pero en ese momento teníamos una diferencia. Y se dio una situación de muy mal gusto ahí porque alguien en el momento de que se estábamos haciendo la elección hizo varios disparos hacia la curul donde yo estaba. Obviamente yo no uso armas, siempre he estado desarmado, soy una persona que ando solo. Y entonces la sesión por un poco se frustra porque, imagínate, tiraron como 6 tiros dentro del hemiciclo. Todavía están las marcas allá en el área física de la Cámara de Diputados. Y esa elección fue bastante seguida por los medios de comunicación. No había redes sociales, pero todavía hoy están por ahí en YouTube los videos donde a nosotros nos dispararon. Y entonces fue una situación de muy mal gusto. Gracias a Dios, todo eso se resolvió. Nosotros volvimos a rehacer nuestra relación con el presidente Hipólito Mejía. Y hoy por hoy, yo te puedo asegurar que después de ese día que me eligieron de esa manera, de manera muy accidentada, las demás elecciones han sido prácticamente por consenso. Tanto las que se hicieron en ese periodo, yo fui electo 2002, 2003 con la situación, pero 2003, 2004 fui electo a unanimidad y 2004, 2005, 2006 también fui electo a unanimidad. Y luego cuando retorné a la presidencia de la Cámara, tú has dicho que soy el único dominicano que he sido 2 veces presidente en periodos diferentes, con bancadas totalmente diferentes y con partidos también diferentes. Y entonces ahí también
he salido electo prácticamente a unanimidad sin mayores tormentos. Eso es prueba de que ese es parte del ejercicio de la política y del Parlamento, como dije anteriormente. Y qué bueno que eso ha quedado ya en el pasado, pero forma parte de la historia, porque le digo Forma que lo parte de- recuerdo Hay de gente que me chiquita. ha pedido escribir libros sobre esa historia porque es larga. Yo te la hice en un resumen. ¿Y lo haría usted? ¿Lo escribiría? Lo estoy escribiendo. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues en esa circulación espero estar presente y lo adquiriré, el libro. Tú vas a ser la maestra de ceremonia. ¡Ay, ya lo dijo! Queda aquí como prueba. Muchas gracias. Parte también de las características que mucha gente reconoce sobre usted es que es un hombre muy abierto, cercano. Diariamente recibe gente en su hogar para escucharlas. Como dijo, anda sin seguridad, sin aparataje, como decimos comúnmente. Y sigue viviendo en Cristo Rey. ¿A qué se debe de que usted mantiene como esa forma? ¿Desde siempre fue así? ¿A qué se debe esto? Mira, nosotros siempre hemos sido una persona del pueblo. Yo siempre he dicho que el día que yo ejerza un cargo que me imposibilite yo tener contacto con gente del pueblo, no ejerzo el cargo. Sencillamente lo dejo. Entonces yo he sido presidente de la Cámara muchas veces, pero siempre he tenido vínculos directos con los diferentes sectores del pueblo. También voy a decir, por primera vez, yo no estoy residiendo totalmente en Cristo Rey, aunque tengo el vínculo y prácticamente la mitad del mes me lo paso en Cristo Rey, pero por razones personales, después de la enfermedad, he hecho una vida un poquito más programada y entonces no estoy notando todo el tiempo en Cristo Rey. Estoy pasando una parte de mi tiempo y tampoco puedo recibir diariamente personas como lo hacía a diario. Ahora estoy recibiendo personas siempre a fin de mes. Durante la última semana ahí me explayo y ya mis constituyentes, mis votantes se han acostumbrado. Y la última semana del mes siempre yo se la dedico a los votantes y parte de la dinámica que estoy desarrollando lo estoy haciendo con el debido cuidado porque aunque estoy totalmente sano, ahora tengo que cuidarme porque ya tuve una enfermedad, ya tengo que vivir una vida un poquito más organizada. Sí. Y la verdad es que el tiempo que yo le dedicaba entre recibir personas, el ejercicio de la Cámara, se me hacía imposible y estoy actuando ahora más sosegado, lo que no indica que soy menos efectivo porque me he dado cuenta que también mantengo una gran efectividad en los contactos que hago con el pueblo dominicano. Muy bien, de eso vamos a hablar. Tiene varias primicias. Sí, estoy feliz. Y del proceso de salud vamos a hablar un poquito más adelante porque usted ha sido muy abierto con eso y que sirve para concienciar a quien pueda estar pasando por una situación similar. Pero antes yo quiero hablar de un poquitico más para atrás de su vida, de su infancia. ¿Qué recuerda de esos primeros años de vida en el colegio? Sus intereses, sus gustos, si jugaba algún deporte, si hablar en público o si la política, siendo jovencito, estuvo dentro de sus intereses. ¿Qué recuerdos conserva? Mira, Leila, es increíble, pero yo de niño nunca soñé con ser político. Yo de niño nunca soñé, mucho menos con ser diputado, con que ocupar la presidencia de la Cámara por tanto tiempo, no, nada de eso. Sí, yo tenía una gran mentora, que era mi madre, gracias a Dios todavía la tenemos con nosotros. 90 años. 92. 92 O sea años. que yo soy un peligro. Ay, Dios mío. Mi mamá, que fue mi gran mentora, siempre me daba a leer libros y me decía, yo quiero que tú te prepares, que tú aprendas, porque tú tienes que ser un hombre grande, importante para este país. Mi mamá veía en mí lo que yo no veía. Siempre me puso a estudiar. Yo recuerdo que de niño, tú sabes que no es la misma República Dominicana de hoy. La República Dominicana de los años 60, que fue cuando yo nací en 1959, cuidado con calcularme la edad. En los años 60, obviamente que fue lo que yo me crié, que fueron los que más marcaron mi vida, en la República Dominicana no existía la educación bilingüe. Y sin embargo, mi madre quería que yo fuera bilingüe.
y desde pequeñito me puso a estudiar inglés. Situación que yo no aprendí el inglés así fluido, pero no fue porque ella no hizo la diligencia. Luego, mi mamá siempre me decía que además ella quería que yo fuera un hombre de trabajo, un hombre de trabajador, un hombre que conociera el esfuerzo. A los 9 años, oye, esto me metió en un taller de mecánica contra mi voluntad. ¿Qué? Y me dijo, para que usted aprenda ahí un oficio que le permita que si usted no logra estudiar, usted pueda vivir correctamente. Yo no quería, pero tú sabes, los muchachos no se gobiernan. Y entonces yo compartía mis labores de aprendizaje en la escuela, porque me pusieron en la escuela en la tarde, en el taller de mecánica estaba en la mañana, y yo que por vocación hice todas las gestiones y me metí gracias a un señor llamado Marino de allá de Cristo Rey, de la iglesia de la 40, que me conquistó y entonces me metí a monaguillo de la iglesia La 40 de Cristo Rey. Oye, qué muchacho era yo con 9 años, 10 años. Era monaguillo de 6 de la mañana a 7:30. A las 7:30, como vivía cerca de la casa, iba a la escuela por la mañana. Sí. Dije que era por la tarde, por la mañana. Estudiaba en la misma iglesia donde era monaguillo, entonces a las 7:30 entraba a la escuela. Y en la tarde, a mi regreso, entonces estaba en el taller de mecánica de 2 a 6 de la tarde y en la noche hacer la tarea de la escuela. Un día O activo. sea, yo era un niño totalmente dedicado a mis labores y a cada una de las cosas que me correspondían hacer. Y eso me dio el que hoy soy un hombre muy estructurado. Siempre tengo cosas que hacer y soy una persona que le dedica mucho tiempo al trabajo porque durante mi niñez me fui formando después de los 10 años con esa rutina prácticamente hasta los 15. Yo me hice bachiller muy temprano. Para ese tiempo me hice bachiller teniendo 17 años. Comencé a estudiar ingeniería industrial. Lamentablemente no pude terminar la carrera porque en ese momento pasó un problema con la universidad, que era una universidad extranjera, y no existía el Ministerio de Educación Superior, sino que eso era sin reglas y lamentablemente era una universidad puertorriqueña. Voy a mencionar el nombre, sí. Universidad Mundial Dominicana. Y se fue a la universidad y lamentablemente no me convalidaron las materias y eso hizo que yo me retrasara en los estudios. Luego, a pesar de que no me gradué, yo siempre fui una persona con muchas inquietudes, o digamos no luego, sino paralelamente, más o menos cuando tenía 16, 17 años, se respiraba en el país en 1977 aires de cambio, la gente quería cambio, y un amigo de la escuela me llevó un día a una reunión política del Partido Revolucionario Dominicano. Eso me enganchó. Mi papá no quería que yo hiciera política, pero mi mamá sí, porque mi mamá era militante de ese partido y entonces mi mamá siempre me brindó el respaldo y ahí comencé, y cuando comencé a estudiar ingeniería industrial llevaba la actividad del estudio de ingeniería con la vida política. El PRD llegó al gobierno, pero yo no acepté ningún empleo en el Estado. Y entonces ahí comenzó paralelamente con los estudios mi vida política. Estudiaba ingeniería y también hacía la carrera política y mi ascenso también se dio sin programarlo porque un buen día para las elecciones del 82 un amigo me invitó a una reunión. Él era un líder importante del partido en la demarcación de Cristo Rey. Se llama Cristóbal Jiménez, que fue la primera persona que me sirvió de mentor político. Y entonces me invitó a una reunión importante. Yo no sabía de qué era. Llegué de la universidad a la reunión. Y cuando llegué, él guardó todo un escenario montado y me dijo que ese escenario, todos esos compañeros que estaban ahí de diferentes lugares, me estaban pidiendo que yo fuera candidato a regidor. Yo tenía menos de 21 años, Leila.
Y yo le dije que no, que yo no. Y entonces ahí comenzaron a pedirme. Yo, bueno, porque yo estaba muy enfocado en los estudios. Finalmente no pude ser regidor porque me faltaba edad. No pude ser candidato ni siquiera. No llegué a candidato, pero ya se me, ¿cómo se llama? La espinita, esa espinita se me entró la espinita sí, de la aspiración, y cuando vinieron las elecciones del 86, que ya yo sí estaba con más conciencia, ya yo tenía mucho más preparación política, entonces ahí aspiré a candidato a regidor, cosa que logré ser candidato, aunque en la candidatura, lamentablemente el PRD perdió las elecciones y yo perdí la regiduría. Claro, ok. Usted mencionó su madre, quiere decir que esa vena política viene de ella. Usted puede Mi mamá era una mujer muy activa en política. Mi mamá en ese tiempo, si ocupaban una iglesia, que en ese tiempo se ocupaban las iglesias, era la etapa de la nueva canción, eran esos años de mucha lucha del pueblo dominicano, mi mamá siempre estaba. Recuerdo que en el entierro de la señora, de la joven Sagrario Elcira Díaz, mi mamá se quedó trancada en el cementerio. Hubo una gran cantidad de dominicanos, se recuerda ese hecho, que se quedaron trancados, y ya alrededor de 8, 9 de la noche, entonces lograron ir sacando a todos los que se quedaron en el cementerio de la Máximo Gómez, y mi mamá, en esa protesta que hubo con el entierro de Sagrario Díaz, ella fue una de las personas que se quedó trancada. Y entonces ella siempre me motivaba a que siguiera en la actividad política. ¿Y su padre? ¿En qué sentido lo motivaba? ¿Qué Mi más le padre gustaba? Era un poco más conservador, porque él, recuérdate que en ese tiempo en el que todavía el PRD no había llegado al poder, a los jóvenes lo mataban y lo perseguían por sus ideas políticas, habían presos políticos. Y mi papá siempre decía que no quería que yo me involucrara en política para que no tuviera problemas. Sin embargo, nunca le oímos al papá. Digo le oímos porque mi mamá era cómplice. Y yo seguí en la actividad política. El PRD llegó al gobierno. Luego que el PRD llega al gobierno, ya te conté, me postularon como un grupo de compañeros candidatos a regidor. Eso fue en el 82. Ya en el 86 la candidatura fructificó, aunque no la gané. Y entonces en el 90 sí gané la regiduría. Correctamente. Sí gané la regiduría. Tengo entendido que ustedes tuvo algunas maestras o maestros que también han formado parte importante de su formación, valga la repetición, de sus inicios, y que conserva esos recuerdos de lo presentes que estuvieron en esos años de su vida. Mira, yo me eduqué, mi educación básica se dio en el Colegio Santa Rita con los de Camps, que eran muy políticos también. Sí. El señor Miguel de Camps, que era el esposo de doña Orfelina, que eran los papás de Atuey y de todos sus hermanos. Digo Atuey porque Atuey fue el más conocido de todos ellos. Me dieron una educación demasiado muy directa. Yo tuve muy buenos profesores. Por ejemplo, José Checheco fue profesor mío. Un gran historiador de la República Dominicana. Tuve otros profesores de mucho renombre, que como José Rijo, el que hoy es director de presupuesto. Pero a él no le gusta que yo diga. Bueno, porque entonces ahí comienza. Porque yo estaba un niño. Claro, y entonces. No, pero su involucre fuerte el que usted está haciendo ahora. Rijo con cariño. Ok, está bien. Eso fueron partes. Yo no le calculo la edad, pero... Yo no voy a hablar, yo me voy a quedar calladita, que me veo más bonita, no, pero qué bien que haya tenido esos grandes mentores en su vida académica. Así es. Saltando nuevamente a la política, con su vasta experiencia en el primer poder del Estado, ¿cómo entiende usted que el Congreso Nacional está conectando con las necesidades de la ciudadanía hoy día, sobre todo con la juventud? Mira, lamentablemente los congresos, las asambleas legislativas, lamentablemente en los momentos en que están actuando,
en sentido colectivo tienen una gran impopularidad. Y muchas veces la ciudadanía no logra valorar las acciones del Congreso en un momento determinado por la sencilla razón de que la ciudadanía tiene expectativas. El Congreso prácticamente lo que hace es que norma, quien resuelve los problemas son los funcionarios que de manera directa tienen labores ejecutivas, y esto hace que los congresistas no sean tan bien valorados cuando es colectivo. Sin embargo, cuando tú te vas individualmente a las comunidades de esos congresistas, te das cuenta que muchos de ellos sí son muy bien valorados. No señalo solo el caso mío, con la inmodestia, ¿verdad?, que debo tener, sino que muchos legisladores logran repetir y repetir en sus comunidades porque son bien valorados. En ese sentido, yo te puedo decir que el Congreso que nosotros tenemos en el día de hoy ha sido un Congreso extremadamente reformador, porque en República Dominicana, en esta etapa del año 2020 hacia el día de hoy, hemos logrado aprobaciones de leyes tan importantes como la ley de extinción de dominio, el Código Penal, el Código Procesal Penal, que solo esas 3 legislaciones darían la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener una alta valoración del Congreso. Por eso yo te puedo asegurar que la labor del Congreso va a ser reconocida un poquito más adelante cuando la gente vea lo que ha sido capaz de hacer este Congreso Nacional que está funcionando en la República Dominicana, sobre todo después del año 2020. Hace un momento hablamos de cómo usted logra el consenso de que se aprueben importantes leyes y leyes también controversiales. Pero yo quisiera saber cómo usted maneja esa capacidad de la dinámica con 191 diputados más en el hemiciclo, en una sesión, con personas que también tienen el mismo poder, tienen los mismos derechos dentro de ese escenario, pero que a usted le corresponde, como preside la Cámara, de mantener el orden, de ver como, muchacho, como usted, aquí, al paso. ¿Cómo usted día a día, cuando le toca esas sesiones, que llega puntual siempre, cómo se logra manejar tantas personas con pensamientos distintos? Mira, primero hay una expresión que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, desde que yo regresé al Congreso en el año 2020, a la presidencia de la Cámara, en el año 2020, me di cuenta que había un problema fundamental que nosotros debíamos resolver los congresistas. Por eso, cuando yo convoco una sesión a las 10 de la mañana, yo a las 10 en punto, o estoy sentado ahí, o está mi vicepresidente, que es una persona también a quien tengo que agradecerle porque ha hecho una buena gestión, tanto esta como la vicepresidenta con la que me desempeñé del 20 al 24. La que me desempeñé del 20 al 24 fue Olfani Méndez, y ahora Darwely de Asa es la que está ejerciendo la función del año 2020 hasta el día de hoy. Ambas 2024. 2025, 2024, Hasta hoy, exactamente, sí. Porque cada 16 de agosto tenemos elección. Entonces, la forma de yo poder compartir de manera amena con todos los restantes 189 diputados, somos 190 en total, es que yo no le pido a ningún diputado cosas que yo no sería capaz de hacer. O sea, si yo le pido que lleguen temprano, yo tengo que llegar temprano. No digo que porque yo soy el presidente, yo tengo que poner el mal ejemplo de llegar tarde. Yo soy el primero que se llega y el último que se va. Salvo que uno tenga alguna situación que justificadamente uno tenga que dedicarle tiempo a otras cosas, caso en el cual siempre nuestra vicepresidenta o cualquier otro diputado suple nuestra falta correctamente. Y lo más importante es que también con esa misma cercanía con que yo trato a mis constituyentes, a mis votantes, con esa misma cercanía también yo trato a los señores y señoras diputadas y diputados.
yo no le doy sorpresa a ninguna bancada. Si vamos a conocer un punto, siempre trato de conversarlo con las diferentes bancadas para que ellos sepan las posiciones que van a tomar de cara a un proyecto determinado. Y por esa razón, nosotros siempre tenemos la posibilidad de que en caso de que no estemos de acuerdo, pero cada diputado sabe lo que nosotros vamos a tratar. Otra cosa que nosotros hemos hecho es que además de tratar las sesiones con la puntualidad debida, es que hacemos cada mes un programa, un calendario de sesiones, que antes no se hacía. Y con ese calendario de sesiones del Pleno, los diputados saben distribuir su agenda, porque los ciudadanos muchas veces nos recuerdan que el trabajo más duro dentro del Congreso no es el de las sesiones. Yo diría que ese es uno de los trabajos más fáciles. El trabajo difícil es el trabajo de comisión, el trabajo donde el diputado tiene que asistir 2 y 3 veces por día a diferentes comisiones, que es donde se elaboran las leyes palabra por palabra, artículo por artículo, letra por letra, línea por línea, y además donde se examinan con detalle la cantidad de leyes que el Congreso Nacional muchas veces conoce, que nunca todas fructifican, porque las leyes que llegan a convertirse en leyes son mucho menos. Ocurre como los prospectos de béisbol. De pelota, sí. De béisbol. Tú entras 100 proyectos, 100 prospectos y te salen 3 o 4. Entonces así surge con los proyectos de ley. Ese gran colador son las comisiones, donde las leyes, las resoluciones, los convenios, las diferentes iniciativas pueden pasarse por ese tamiz, y entonces ya cuando una ley llega a fructificar es porque anduvo todo un proceso que es el que le permite que sea ley. Usted es ejemplo de que la política es circunstancial y usted ha hecho grandes reflexiones al respecto. ¿En qué sentido? Usted en primer término, cuando fue regidor, luego pasó a ser diputado estando en gobierno y luego pasó a presidir la Cámara de Diputados. Salió del Congreso, regresó en el 2016. Así es. En la oposición, donde no eran mayoría y donde ahí usted vio la otra cara de la moneda, donde también en sesiones, por ser de la oposición, hacía contundentes planteamientos. Pero... Tú investigaste mucho. Ay, tengo que hacer mi tarea, tengo que estudiar, presidente, claro. Sí, sí. Luego regresa en el 2020 a presidir nuevamente la Cámara de Diputados. Y hasta se me eriza la piel porque es como la vida da tantas vueltas y como usted vio los dos escenarios y, como dije anteriormente, las dos caras de la moneda. ¿Qué tan importante es uno como actor político tener los pies sobre la tierra y entender que estos procesos son más comunes de lo que uno puede pensar? Mira, Leila, cuando yo estudié en la Universidad Mundial, yo diría que una de las cosas más importantes que a mí se me quedó grabado fue un profesor, no recuerdo su nombre, lamentablemente, pero siempre recuerdo el hecho, que nos dijo en el proceso de inducción, estábamos entrando a la carrera en mi caso, de ingeniería industrial. Nos dijo: muchachos, aprendan algo para toda la vida. El que no es buen subalterno, el que no se deja dirigir, nunca servirá para dirigir. No va a ser buen jefe. Hay que aprender a ser buen subalterno y buen jefe. Entonces, aplicando esos principios, que yo siempre lo he tenido bien en cuenta, yo en el año 2006 yo era presidente de la Cámara, vino un proceso electoral y en vez de aspirar a diputado de nuevo, yo aspiré a alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Porque mucha gente cree que Pacheco solo ha tenido éxito. Yo he tenido muchos fracasos también en la actividad política, pero los fracasos
si uno lo sabe aquilatar, se convierten en parte de tu éxito. Y una persona resiliente, como considero yo que soy una persona, creo que soy una persona resiliente, siempre trata de sacarle ventaja a cada fracaso. Entonces, ese fracaso que yo tuve en el 2006 me sirvió para yo aprender, tener un aprendizaje. Volví a aspirar en el 2010 porque también aprendí durante mi vida que hay que ser persistente. Sin embargo, en el 16 se dio una situación y es que habíamos ya en el PRM varios candidatos a alcalde. Estaba David Collado, estaba el doctor Fello Suberví, que Dios lo tenga en gloria. Sí. Estaba este humilde servidor, Alfredo Pacheco. Y entonces David gestionó el que me mandó un par de emisarios para que yo me retirara y me dijo que él me apoyaría a diputado. Yo, como vi que él tenía más posibilidades en un momento de juventud, él tenía mayores apoyos, yo había perdido 2 veces, no me puse de comparón a decir, bueno, después que yo fui presidente de la Cámara, ¿cómo yo me voy a sentar ahí siendo diputado? Y aquí viene lo de jefe y subalterno. Entonces, efectivamente, logré ser diputado, logramos que David ganara la alcaldía, yo me sentí realizado porque vi en David lo que yo no pude lograr, pero no fui mezquino, sino que lo ayudé a que él ganara. Y entonces ahí logramos conquistar la alcaldía para el partido al que yo pertenecía, al que pertenezco, al PRM. Y entonces me correspondió, como muy bien lo señalas, ser líder de una minoría, que éramos 48 diputados de 190. La otra mayoría la constituía el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista y otros diputados. Fue muy difícil porque yo tuve que volver a aprender, sentarme abajo en mi curul, pero desde ahí apliqué siempre con mis compañeros de bancada, aplicamos siempre la estrategia correcta, llegamos a hacernos una bancada que nos notáramos a pesar de nuestro número, que éramos pequeños. Luego de 2 años el PLD se fraccionó en el Congreso y entonces ya nosotros éramos una tercera fuerza que pactábamos con unos o pactábamos con otros, y con cualquiera de los 2 sectores que nosotros pactábamos nos constituíamos en mayoría. Al punto que, Leila, en el 2019 yo no fui presidente de la Cámara porque el candidato presidencial me pidió que no fuéramos a esa candidatura, porque si íbamos a ganar, porque el PLD y la fuerza, y lo que hoy es la Fuerza del Pueblo, estaban divididos en 2 bancadas y entonces ninguna tenía mayoría. Y en una segunda votación, cualquiera de las 2 bancadas que no resultara con mayoría iba a votar por otro candidato que no era precisamente el candidato del PLD. En ese sentido, nosotros acatamos el llamado que nos hizo el presidente, pero durante esos 4 años nosotros estoicamente supimos comportarnos como minoría y yo como subalterno de cada uno de los presidentes que llegaron, de los cuales tengo un grato recuerdo, tanto, y le doy mis saludos, como doña Lucía Medina, el presidente Rubén Maldonado. Después de Lucía ocupó la presidencia Rubén Maldonado y luego vino Radamés Camacho, que ocupó 2 años de esa presidencia. En esos 4 años, yo estuve una buena parte como vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, y luego que ganamos una mayoría, entonces me convertí en presidente de la Cámara. Señor Pacheco, pero entonces, analizando su historia, parte de su éxito, que muchas veces el ser humano se rehúsa ¿ha sido ceder? Obvio. ¿Lo ha analizado así? ¿Lo ha pensado esto? Obvio. Durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados siempre fui una persona, aunque yo estaba en la oposición,
que ayudaba a que proyectos importantes fructificaran. Yo te puedo mencionar leyes importantes que nosotros consensuamos desde la oposición. La ley de fideicomisos, que en ese momento era una figura nueva en la República Dominicana. La ley que sustenta al mercado de valores en la República Dominicana, la ley del mercado de valores, la consensuamos. La ley de lavado, una nueva ley de lavado que la consensuamos. La ley que sustenta al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y te puedo mencionar como esa varias leyes que la pasamos consensuadas. ¿Con qué? Con el apoyo de la bancada del PRM y con importantes innovaciones que el PRM sugería para que estas leyes fueran para el bien de la República Dominicana. Yéndonos a un aspecto un poco más personal en cuanto a su salud, algo admirable ha sido lo abierto que se ha mostrado en contar el proceso por el cual atravesó el año pasado. Se sostuvo a una cirugía de la próstata y luego al año siguiente, continuando con ese proceso y para el mantenimiento, estuvo ausente en algunas sesiones o en su trabajo habitual por las 36 sesiones de radioterapia. Sí, 33. 33 sesiones de radioterapia a las cuales se sostuvo luego de esa cirugía para extirpar el tumor canceroso que tenía. Yo quiero que brevemente hablemos sobre este proceso, cómo usted se abrió a contarlo, siendo algo importante en su vida, y qué reflexión le da a esa persona que puede estar pasando por eso mismo, ese hombre que puede sentir algo y lo entienda eso, algo insignificante, sentí un dolorcito, no, déjame seguir. ¿Qué tan importante es estar pendiente a cada mínima señal? Mira, voy a hablarle a los hombres, básicamente, a todos, hombres y mujeres, pero los hombres básicamente que muchas veces se descuidan con sus órganos genitales, sobre todo con el tema próstata. Que cuiden su salud porque lamentablemente a veces a los hombres les da un mal de orine, como se llama, una cistitis, y no le ponen atención, no le ponen caso. Todo hombre después que pasa de 35 años de edad debe hacerse el PSA, se llama el examen. Es una medición que se hace de una sustancia que contiene la sangre. Cuando está por encima de 4, el hombre tiene que hacerse un chequeo más profundo de la próstata, porque es un indicativo eso. Entonces el PSA siempre de los hombres debe estar entre 1 y 4. 1 y 3,5. Ya cuando tú estás llegando a 4 hay peligro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, después que terminaron las elecciones del año 2024, Sí. obviamente uno después de un proceso electoral fui y me hice un chequeo rutinario y efectivamente tenía el PSA altísimo. No lo tenía en 4, lo tenía en 16. ¡Wow! Lo cual causó una alarma. De inmediato me dediqué a hacerme estudios mucho más profundos. Efectivamente me hicieron una biopsia de la próstata y me descubrieron que yo tenía cáncer de próstata, Gleason grado 7. Así lo diagnosticaron. lo diagnosticaron. Y entonces le pregunté al doctor que cuál era la solución y me dijo, operación. Y luego que te opere, entonces hacemos los estudios para ver si necesita radiografías. Entonces, radioterapias. Entonces, eso hice con mucha propiedad. Fui, me operé. Le expliqué al país después de la operación por el proceso que había pasado. Guardé mis tratamientos completos. El doctor me dijo que iba a llevar 1 año el tratamiento para poder recuperarme de manera total y que al cabo de 8 o 9 meses me iban a dar las radioterapias. Así mismo lo hice. Entonces me tomé un periodo de tiempo, bajé la marcha y tal y como tú lo señalas, dejé de participar en las sesiones. Mi vice hizo las veces de presidenta de la Cámara. Se dieron esas sesiones sin mí y algunas veces dentro del proceso de la terapia vine 1 o 2 veces a la República Dominicana porque me la hice fuera
Y entonces, cuando terminé la terapia, me hicieron todos los exámenes y me declararon libre de cáncer, gracias a Dios y a cada uno de los médicos que intervinieron y que me ayudaron y que me siguen asesorando, porque no me les descuido. Estoy muy pendiente para que mi salud no se vuelva a deteriorar y yo pueda superar de manera total ese proceso. Salí muy bien de la operación y salí bien del proceso de radioterapia. Que usted se ha hecho viral muchas veces y en ese video cuando lo subió ya anunciando de que estaba totalmente sano, también eso rodó muchísimo en las redes y todo el mundo feliz, incluyéndome, de que ya usted haya pasado por ese proceso, a darse mantenimiento, Así señor es. Pacheco, y mucha salud. Me toca ahora, dentro de unos meses, hacerme un examen ya para chequear, Sí. después que cumpla los 3 meses del proceso. Yo terminé en noviembre, terminé el 4 de noviembre, entonces inmediatamente ahora en el mes de febrero voy a ir a hacerme de nuevo el chequeo, porque me dijeron que a los 3 meses tenía que ir a revisarme. Espero salir bien y ya si salgo bien ahí, entonces me van a dar 6 meses y después 1 año. Amén, Y así amén. sucesivamente. Vamos a jugar en breve porque yo tengo un juego, unas dinámicas un poco más divertidas. No me digas. Pero antes yo le voy a hacer 2 preguntas en una. Primero, ¿cómo usted o qué usted cree que necesita el Partido Revolucionario Moderno para mantenerse en el poder? Y seguido de esa, ¿cómo usted evalúa el desempeño de las mujeres o la democracia interna de las mujeres dentro del partido? Mira, primero, el Partido Revolucionario Moderno, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, alcanzó el poder en muy poco tiempo, en apenas 4 o 5 años de fundado, llegamos al poder. ¿Qué es importante? Que ahora que ya venimos de 2 ejercicios gubernamentales, bajo ese mismo liderazgo, porque todos queremos que el presidente Luis Abinader se convierta en el presidente del partido, este partido vuelva a reencontrarse con sus bases naturales, que volvamos a tener una dirección del partido que sea cercana a los compañeros y compañeras que día a día hacen la labor de mantenimiento del partido y que esos compañeros además vuelvan a la población dominicana a ser cercanos con las inquietudes de la población y que respondan a esas inquietudes satisfactoriamente. Por eso nosotros creemos que el presidente Luis Abinader puede ser un gran presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros hemos valorado la posibilidad de aspirar a la Secretaría General porque entendemos que podemos ser ese ente de cercanía que tanto necesita la base del partido para estimularse a ser cercano a la gente, que ha permitido que el Partido Revolucionario Moderno gobierne en 2 periodos a la República Dominicana y que esa cercanía es lo que nos va a permitir un 3er periodo en el año 2028. Por eso nosotros abogamos porque el presidente Luis Abinader se convierta en el presidente del partido y ojalá que podamos lograr la posibilidad de convertirnos en el secretario general del partido. Y en cuanto a la participación de las mujeres en el partido, ¿cómo lo evalúa? Mira, este es, Leila, el partido que más oportunidades le da a las mujeres y el que ha interpretado ese precepto constitucional que habla de la equidad de género. Porque nosotros somos el partido que más mujeres postuló. De hecho, hoy tenemos en el Congreso Nacional una amplia cantidad de mujeres. Casi siempre están en mayoría ahora. En el Congreso tenemos 72 mujeres que son diputadas y hay varias mujeres que son senadoras. Lo que indica que el PRM ha dado una gran oportunidad para que las damas puedan ocupar esas posiciones de poder. El propio presidente Luis Abinader determinó que todas las gobernadoras de la República Dominicana fueran mujeres y hoy por hoy hemos logrado sembrar el país de buenas líderes que se han ido desarrollando
en el desempeño de esas gobernaciones. Pero también nosotros tenemos una gran cantidad de mujeres que son ministras. Por ejemplo, te puedo señalar la ministra de Interior, que es la diputada, la ex diputada y ex senadora Farideh Raful, que ha hecho un excelente desempeño de su trabajo y que está haciendo una ardua labor. Te puedo mencionar ministras como Gloria Reyes, que primero estuvo en los programas sociales y ahora está en el Ministerio de la Mujer. Y así sucesivamente te puedo señalar que el Partido Revolucionario Moderno es un partido que cree que la mujer dominicana merece un justo lugar. Por eso fuimos los proponentes en la ley electoral de la regla del 60-40. Ni menos del 40% de mujeres en las boletas, ni más del 60% de hombres. Excelente. Vamos ahora a iniciar con el juego. Le voy a explicar. El primero Me da es... curiosidad. Ah, sí, usted va a ver ahora. This or that, que se refiere a elegir entre una opción u otra, de algunas que les voy a dar, y luego confesión, confesión. Preguntas un poquito más profundas para que usted sea aún más honesto de lo que ha sido hasta el momento. Bien, ¿de acuerdo? Sí, ok. Se puede pasar en algunas. Bueno, sí, yo le permito pasar, yo lo chanceo. Ok, bien, vamos. La mayoría la voy a responder. Bien, estoy segura. Iniciamos. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. ¿Más productivo en el día o en la noche? En la noche. Ok. Vámonos con la salsa, porque el señor Alfredo Pacheco es muy amante y conocedor de la salsa, de ese ritmo musical. ¿Con quién usted se va? ¿Con Héctor Lavoe o Willy Colón? Wow. Ajá. Muy dura. Esa pero parte. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Indudablemente. ¿Rubén Blades o Johnny Pacheco? Ah, claro. Me la puso en China. En China. Porque ambos son mis ídolos. Sí. Sí. ¿Con cuál se quedaría? Johnny Pacheco es un genio. Rubén Blades también. Sí. Pero obviamente con Pacheco, porque Pacheco fue fuente de la creación de tantos prospectos, incluyendo Rubén Blades. Y también de la Fania Records, presidente de la sí. Fania Records. ¿Salsa brava o salsa romántica? Me gustan las dos, pero la brava. La brava, ok. ¿Salsa para escuchar o salsa para bailar? También me gustan las dos, pero para escuchar mejor. Ah, muy bien. Y por último, vámonos aquí a nuestro país. ¿Joseito Mateo o Cuco Baloy? Wow. Ah, un juego, claro. ¿Joseito Mateo o Cuco Baloy? Joseito. Ok, bien. Pasó la prueba. ¿Cómo tuvo esta primera parte? Le decían que el Diablo Mateo. Tú sabes que yo fui regidor con Joseito Mateo. ¡Ay! Sí, yo tuve la oportunidad en el año 90 de compartir curul. Él fue regidor y yo también. Mire, no Y sabía ahí eso. me hice un gran amigo de él. Aprendí algo hoy, qué bien, mire. Y conocí su historia de boca de él. Wow. Mire, Muchas cosas interesantes. muchos artistas dominicanos han pasado por la política. Así es. Vamos ahora, confesión. Pacheco, un actor político más que probado y activo por más de 30 años, ¿volvería a aspirar a alcalde en las contiendas de cara al 2028? No lo descarto. Volvería, sí. Es uno de sus sueños, yo creo. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Sus sueños Yo políticos. pienso que lo superé porque yo por voluntad propia no aspiré en la pasada y tenía todas las posibilidades. De manera que para mí no he habido muerte, pero indudablemente que forma parte de un Y entiende que checklist. un checklist. Sí. Y entiende que se lo merece. Claro, claro. Y haría un gran trabajo por la capital, todavía hoy. Sí. Su mayor temor en el reciente proceso de salud por el cual estuvo atravesando, ¿qué le daba fortaleza emocional? Me agarré de Dios, me agarré de la mano del Señor, a sabiendas que si yo cumplía con todos los requerimientos del médico, porque gracias a Dios me lo descubrieron todavía a tiempo y no se regó por ningún lado, yo lo iba a superar. Siempre estuve confiado en que podía superarlo. Ya esto lo hablamos, pero en una palabra, ¿cuál ha sido la clave para usted ser considerado, incluso por algunos colegas de la oposición, como un presidente que aboga por el consenso?
Darle participación a todos y me gusta mucho la equidad. Me gusta mucho la equidad y la buena participación. ¿Cuál entiende usted que, bueno, ya esto lo hablamos, vamos a saltar con la otra? ¿Cómo mantiene la vigencia un político de larga data? Siendo creativo, siempre hay que rodearse de personas jóvenes para que te ayuden a conectar con los nuevos valores que la sociedad va imponiendo, porque tú sabes que la sociedad es dinámica, es cambiante. Entonces los políticos tenemos que irnos adaptando a todo ese tipo de situación. Yo siempre trato de estar al corriente de lo último que va llegando. Bueno, ahí terminamos con el juego. ¿Qué le pareció? ¿Vio? Muy ¿La bueno, respondió todas? No, la respondió todas. Y hablando de eso, siendo activo, yo lo veo a usted precisamente que se mantiene jovial, usa tenis, veo que tiene el ring, el anillo inteligente. Ay, él sabe el nombre. Activo con su teléfono. Sí, activo con su teléfono. Le gusta estar apegado a la tecnología. A mí me gusta estar conectado. Me gusta estar al día, me gusta estar al corriente y sobre todo me gusta ir con el ritmo que lleve la sociedad en un momento determinado. Yo quiero, antes de despedirlo, que usted le deje un mensaje a esa juventud que cada vez se hace más presente en los problemas sociales, en los acontecimientos que diariamente ocurren en nuestro país, y a los que tengan el interés, al igual que usted en algún momento, de aspirar o de involucrarse en la política de la República Dominicana. Mira, a los jóvenes yo les sugiero que participen en política. Yo un día, un amigo me llevó a una reunión del PRD. Yo jamás pensaba que yo iba a llegar en el PRD a donde yo llegué. Incluso hoy el amigo me dice, mira, yo fui que te motivé y te organicé. Entonces, es extremadamente importante uno participar en política porque uno incide en las decisiones que va a tener el país a través de la política. Ahora, también yo los exhorto a que se preparen. Yo nunca he dejado de estudiar y de prepararme. Por eso logré, viniendo de tan de abajo, en gran medida lograr los objetivos que me he propuesto, muchos de ellos. No lo he logrado todo, pero la mayoría de mis objetivos lo he logrado porque siempre me he preparado para. Y por eso yo exhorto a los jóvenes a que se preparen, a que estudien, a que cada tema que les corresponda manejar, primero se documenten, que no hablemos por hablar, porque tú sabes que hay muchas veces que la gente piensa que haciendo... dando opiniones que muchas veces no tienen ni siquiera sentido en redes sociales, con eso podemos lograrlo. No, hay que prepararse, hay que documentarse para entonces poder bien opinar y para tener derecho a la palabra y decir las cosas correctamente. Pero sobre todo, Leila, yo llamo a los jóvenes a que aprendan una cosa que aprendieron muy temprano los japoneses. Ser inteligente es muy importante. Prepararse también es muy importante. Pero ser disciplinado, ahí que está. Tener disciplina es más importante que cualquier otra cosa. Sí. Entonces, la disciplina es la que contribuye a que uno pueda tener el éxito. Dicen los japoneses que la disciplina más tarde o más temprano vence la inteligencia, porque el que es disciplinado, obviamente que aprende a ser inteligente, mas no todo el inteligente es disciplinado. Por eso yo exhorto a los jóvenes a que se preparen, a que practiquen, a que participen, pero sobre todo que seamos disciplinados. Así mismo es la disciplina. Como dicen por ahí, disciplina mató a talento. Así es. La disciplina es más importante que el talento. Presidente, gracias por haberme acompañado y esta tan interesante conversación. Deseándole en lo adelante más éxito en su carrera política. Estamos seguros que seguirá desempeñándose
de manera eficiente en su actual cargo, que es como presidente de la Cámara de Diputados, y si decide volver a aspirar como alcalde, y si así pues se dan las circunstancias de que ocupe esa posición, también hará una excelente labor en la ciudad de Santo Domingo. Muchas gracias. Que Dios te oiga. Claro que sí. Que Dios te oiga. Pero tampoco es que yo tengo una obsesión. Sí. Si viene bien y si no, yo soy un hombre realizado. Sí. Que es la vida. Gracias por haberme acompañado. Okay. Para mí, más gracias un placer. a usted por la invitación. Creo que este es un gran proyecto. Espero que esta entrevista quede entre las entrevistas importantes para que un día tú, revisando la historia del programa, me encuentres ahí. Claro que sí, desde ya, claro que sí. Gracias, presidente. Gracias mil, gracias por la invitación. Y bueno, y como yo siempre les digo, comenten, den like, prendan la campanita y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.